Señoras y señores, les invitamos a permanecer de pie para entonar el himno nacional. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Presiden el 8º Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, la justicia que merecemos de la implementación a la consolidación, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. El presidente de México SOS, licenciado Alejandro Martí García. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, diputado José de Jesús Zambrano Grijalva. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, senador Roberto Gil Suart. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Luis María Aguilar Morales. El secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong. La Procuradora General de la República, maestra Arely Gómez González. El gobernador del estado de Michoacán, maestro Silvano Aureoles Conejo. El director general de RENACE, licenciado Martín Carlos Sánchez Bocanegra. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, doctor en Derecho César Camacho Quirós. El comisionado nacional de seguridad, maestro Renato Sales Heredia. La secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, doctora María de los Ángeles Fraumo Rangel. El presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención, maestro Sergio Jaime Rochín del Rincón. Del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el doctor investigador Miguel Ángel Carbonell Sánchez. Saludamos con el mismo agrado a integrantes de la sociedad civil y a los representantes de los medios de comunicación. Damas y caballeros, todos ustedes sean bienvenidos. Queda en uso de la palabra el licenciado Alejandro Martí García, presidente de México SOS. Muy buenas tardes a todos ustedes. Señor Presidente de la República, sea usted muy bienvenido. En atención al tiempo y ya por haber sido presentados los miembros del podium que tanto nos honran con estar aquí, me evitaré nombrarlos personalmente de nueva cuenta. Estimados
amigos y amigas de la sociedad civil, jóvenes estudiantes, policías, funcionarios públicos, a nombre de la Red Nacional de Juicios Orales, de RENACE y de la Fundación México SOS, sean ustedes bienvenidos a este 8º Foro Nacional de Seguridad y Justicia. Muy honorable embajadora Roberta Jacobson, sea usted muy bienvenida. Este foro es un foro muy especial. Es el último que nace desde el inicio de la reforma hasta la conclusión de la primera etapa que mandata la Constitución, y a su vez es el primero con el que arrancamos la consolidación del nuevo sistema de justicia penal, 8º y primero simultáneamente. Quisiera hacer un reconocimiento muy especial a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por estos 8 años de acompañamiento en tan trascendente proceso para la justicia en nuestro México. Muchas gracias. Aprovecho también para agradecer a todos aquellos ciudadanos con o sin cargo público que pusieron lo mejor de sí para llegar a este momento. Fueron 8 años desde la promulgación del mandato constitucional, pero muchos años atrás para llevarlo al término de dictaminación. Un gran esfuerzo del que me es imposible nombrar a todos y cada uno de los que participaron, pero para ellos pido un aplauso. Hoy, en lo personal, es una fecha simbólica que me mueve y me remueve en carne propia, por la historia de mi familia, pues se cumplen los primeros 8 años para la implementación de la reforma penal, casi en la misma fecha de la muerte de Fernando, mi hijo. Buscar la justicia para él me hace estar aquí. Desde entonces, en cada uno de estos 8 foros, ciudadanos comprometidos con nuestro país, hemos luchado por un cambio radical en la impartición y administración de la justicia. En los primeros foros, el objetivo era precisamente luchar para que no echaran abajo la reforma del 18 de junio. Los siguientes foros han tenido objetivos específicos que han logrado importantes acuerdos y acciones puntuales que han contribuido a una mejor implementación, impulsar la creación de un Código Nacional de Procedimientos Penales, código único, llevar a cabo una decidida transformación policíaca, dar a conocer las prácticas exitosas en los estados, entre otros logros. ¿Qué ha traído de bueno la reforma penal en estos 8 años? Gracias a este nuevo sistema de justicia penal que busca una justicia pronta y expedita para todos, se provee equidad jurídica entre víctimas y victimarios, esto es, que no se privilegie a unos sobre los otros, que los derechos humanos sean para ambos. Gracias al nuevo sistema de justicia penal, se hacen transparentes los procesos, la ciudadanía, así como los medios de comunicación, pueden conocer en tiempo real los juicios sobre determinados casos. Los mecanismos alternos de sanciones permiten a muchos primodelincuentes menores cumplir con su deuda social sin pisar las cárceles. Por ejemplo, con datos de la CETEC, en 2013, en los estados en lo que llevaba en operación el nuevo sistema, 1 año o más, 15,000 personas evitaron la experiencia de la prisión preventiva que tanto daño nos ha hecho. Coahuila, Michoacán, San Luis Potosí o Querétaro son testimonios del cambio real en buenas investigaciones y eficacia policial, respectivamente, por mencionar algunos ejemplos. Quiero resaltar que en este nuevo sistema de justicia penal, que es un proceso continuo y paulatino, todos y cada uno de los actores que intervienen en su implementación y operación tienen una responsabilidad específica y que es compartida. Policías, ministerios públicos, defensores, jueces, procuradurías, peritos, magistrados y ministros, todos tienen una tarea que están obligados a cumplir a cabalidad, teniendo siempre por centro a la persona, a la verdad,
a la justicia y a los derechos humanos. Y con esto quiero decir que estoy plenamente convencido y a favor del debido proceso. Lo que no podemos permitir es que por error, por ignorancia, por corrupción o malformación, policías, MPs, defensores, jueces y magistrados tergiversen la ley, evitando procesos justos y privilegien componendas, teniendo como consecuencia resultados desastrosos. Hoy tenemos ejemplos espantosos de abusos de autoridad, desde el policía que tortura, el MP que integra mal la investigación, hasta el juez que interpreta a modo la ley y prefiriendo la justicia académica e ignorando pruebas indubitables en algunos casos, descuida la veral y con ello la verdadera justicia. Todos estos errores, por razones que sean, causan dolor, mucho dolor, además de una gran frustración e impotencia. Estos actos de irresponsabilidad profesional y ética, en la que, repito, recaen todos, causan dolor porque sobre el alma y el cuerpo heridos se vuelve a victimizar al ciudadano ofendido. Como todo gran proyecto nacional, tuvimos y tenemos funcionarios públicos auténticos, trabajadores y con una alta responsabilidad social que atendieron y atienden a cabalidad la implementación de este nuevo sistema. Sin embargo, otros más fallaron por indolentes. Lamentable, muchos de estos viven sin responsabilidad alguna ante la ciudadanía, solo queda en sus propias conciencias. Sin embargo, tenemos casos ejemplares, como es el caso de Sonora. En el foro pasado señalamos la irresponsabilidad de su exgobernador con un avance de 0 en la reforma. Y hoy, en unos cuantos meses, la gobernadora actual ha puesto especial empeño y ya implementó el sistema en la entidad. De acuerdo a los datos de la CETEC, los estados con mayor rezago en la implementación son Baja California Sur, Oaxaca y Nayarit. En el lado opuesto, los mejores evaluados en términos son Yucatán, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila. Tomemos en cuenta que entre 2015 y este 2016 tendremos 21 gobernadores nuevos que tienen la gran oportunidad de acelerar o consolidar, según sea el caso, el nuevo sistema de justicia penal en su entidad. Culmina la primera etapa de implementación y se abre un segundo momento para consolidar lo que ya se ha sembrado, poniendo delante de nosotros nuevos retos con metas muy puntuales por cumplir, en los que desde la sociedad civil conminamos a los 3 poderes a asumir y responder a la parte que a cada uno le toca. A partir de hoy no podemos bajar la guardia, esto no ha terminado, empieza. Son 5 retos, a mi consideración, 5 puntos concretos. Las prisiones en México. Ya se ha empezado por poner el reflector en uno de los eslabones del sistema judicial, las cárceles. En México SOS, desde más de un año hemos insistido en este rubro. Necesitamos continuar con la transformación integral del sistema penitenciario. ¿Cuántas veces hemos dicho que si no podemos controlar a los delincuentes encerrados, cómo podremos hacerlos estando ellos en libertad? Segundo, la transformación de las policías. Todavía tenemos mucho que hacer e invertir en capacidades tecnológicas, de investigación científica, profesionalización, infraestructura, mística de nuestros cuerpos policiales, sobre todo en función del nuevo rol que tienen. El tema de policía no es trivial. Hoy, a 8 años, quedamos a deber entre lo que tenemos y lo que deberíamos haber logrado. La policía es parte fundamental del sistema, pero hoy todavía lleva a cabo sus funciones poco capacitada y no valorada como debiera. Recordemos que antes la prueba máxima era la confesión, hoy es la investigación y las pruebas del delito. Es el policía el primer contacto. Capacitemos, pero sobre todo, formemos y dignifiquemos a quien es pieza clave para la seguridad de nuestras calles.
Lo hemos dicho siempre y es menester repetirlo, claro y fuerte. Debemos entrarle sin dilaciones y de fondo, especialmente a la dignificación de la labor policíaca. ¿Cómo queremos que nos cuidan si no los cuidamos? Sin policías bien preparados, bien pagados, con aspiraciones de crecer dentro de las instituciones, con una verdadera mística y con anhelos de labrarse una carrera y un futuro digno para ellos y sus familias, no podremos dar el paso desde el origen a un auténtico y eficaz sistema de justicia penal, adversarial y acusatorio. Aún está inconcluso, por cierto, el compromiso sobre las 5 escuelas regionales de policías. Solo 2 se encuentran en operación, Ciudad Juárez y San Luis Potosí. El tercer punto, la coordinación interinstitucional. Otro pendiente es fortalecer la coordinación de todos los operadores con un sistema de información transversal de todo el acontecer judicial. La coordinación ha sido esencial para lograr los avances que hoy se tienen, sumando los conocimientos, experiencias y capacidades de los 3 poderes de la Unión y de los poderes de las entidades federativas. De ahí que la continuidad sea fundamental para esta nueva etapa. Por ello, se precisa enfáticamente que se mantenga el Consejo de Coordinación para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, el bien llamado COCO, que todos conocemos en la jerga de la reforma. Una reforma tan trascendente y paradigmática requiere un seguimiento ejemplar en los próximos años. Sin este Consejo, donde concurren los poderes federales, la academia y la ciudadanía, no podremos garantizar fehacientemente el éxito en el cambio de mentalidad, en la corrección de pequeños detalles para lograr la justicia que tanto requiere la ciudadanía de nuestro país. Es por esto que exigimos a los 3 poderes de la Unión para que realicen y fortalecen el acuerdo para que esta instancia continúe. Por cierto, este próximo jueves es el último consejo. Les pedimos que demuestren su voluntad política y accionen lo necesario para que antes de que vence el plazo constitucional del 18 de junio, ya tengamos los ciudadanos la certeza de la renovación de este Consejo, sin que falte nadie de los 3 poderes. De no hacerlo, todo lo ganado e invertido en casi 8 años se podría perder y los que falten tendrán esa gran responsabilidad histórica. Las leyes pendientes. Punto 4. Adecuar la ley de amparo al nuevo sistema. Refrendar el compromiso del Estado con las víctimas de los delitos y a tomar las medidas necesarias para garantizar sus derechos. Asimismo, a los legisladores del país, a efectos de que sea reformada la ley y se cuente con los mecanismos para que las víctimas puedan hacer efectivos sus derechos y acceder de manera eficaz a ellos, así como los fondos para la reparación del daño. Hoy estamos muy atrás y muy en deuda con las víctimas. Pero también muy urgente, una ley nacional contra la delincuencia organizada. No parches a una ley federal, en donde para su mejor versión deben concurrir y acordar los actores principales. Esta ley no es un tema de sacarla de escritorio. De mantenerse como está actualmente la propuesta, se corre el riesgo de que a mediano plazo los operadores primarios puedan incurrir en ilicitudes que luego los jueces irremediablemente sancionarán con libertades. Y si esto sucede, la ciudadanía volverá a gritar y a reclamar. Basta ya de doble victimización para los afectados y para la sociedad. Es una verdadera bomba de tiempo el no contar con estos ordenamientos jurídicos. Precisamente en este año que entra en vigor en todo el país el Código Nacional de Procedimientos Penales. Grandes pendientes con altísimas implicaciones y responsabilidad. Señoras y señores legisladores, es un llamado, una súplica. Hay que hacerlo bien. Poder Judicial como último punto.
conscientes de que persisten abusos de poder por parte de algunas autoridades, llevando a prisión a muchos inocentes, y que estas violaciones deben ser castigadas. También es cierto, y lo estamos viviendo y padeciendo, que muchos maleantes reclusos, mediante argumentos falsos por parte de sus defensores, arguyen tortura, provocando ya en varios casos su liberación. La liberación de un delincuente que argumenta tortura solo debe ser viable cuando no existan pruebas en su contra más que la declaración o la confesión, solo así. De lo contrario, el Estado estará castigando a las víctimas, que nada tienen que ver con los hechos y que tan solo piden justicia. La ciudadanía corre el riesgo de sufrir más delitos en su agravio por la creciente impunidad con la que se han generado liberaciones de delincuentes. Existen algunos jueces y magistrados que interpretan a modo los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o bien hacen elásticas las leyes nuevas o antiguas según la conveniencia de los abogados defensores de los criminales, así como extrapolar jurisprudencias que favorecen al delincuente y revictimizan a los afectados. Reitero, no estamos en contra del debido proceso, pero sí estamos en contra del proceso indebido para lastimar doblemente a las víctimas de la sociedad. El catedrático italiano Luigi Ferrajoli, creador de la teoría del garantismo penal, y su esposa Marina, cenaron con las víctimas Fernanda y Tamara Zamudio Martín del Campo y los sobrevivientes Maday Morales Albino y Noemí Lara Muñoz. Ante ellas, reiteró que el garantismo penal está contra el abolicionismo penal, ya que el derecho es lo único que defiende a los más débiles frente a la barbarie. Reafirmó que los derechos humanos de las víctimas, imputados y de la sociedad a la seguridad solo se pueden dar en el marco de los derechos para todos. México tiene que ser ejemplo de equidad jurídica entre victimarios y víctimas, no más privilegios a los criminales. Precisamente, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay un mural llamado En busca de la justicia, obra del maestro Ismael Ramos, en donde aparece en la parte derecha superior Fernando Mijo. Coincidentemente, el mismo día que se estaba inaugurando, estando yo ahí presente, recibí la llamada telefónica en donde me informaron que habían encontrado a mi hijo en la cajuela de un auto robado, ya con varias semanas de muerto. Como me pasó a mí en carne propia, hay historias terribles de miles de víctimas. Estoy seguro que todos los mexicanos, víctimas y autoridades, queremos lograr la paz con justicia, no solo morir en su búsqueda. El sistema penal acusatorio no cambiará radicalmente a México de un día para otro. Llevará tiempo para romper con las inercias de un sistema vil y corrupto que se enquistó durante tantos años. Debemos romper el anhelo corruptor en el propio sistema. No hay duda alguna que hay miembros en el sistema judicial que son verdaderos héroes para cumplir con su trabajo. Ser hombres que juzgan a los hombres es labor suprema. Ser hombres cabales que exponen sus vidas por otros es vocación heroica. Sin embargo, así como requerimos un verdadero esfuerzo de cambio y mejoramiento en las instituciones policíacas y en los ministerios públicos, en el Poder Judicial mismo, en su estructura, se debe romper también viejas costumbres como el nepotismo y por ende la selección y reclutamiento de jueces y magistrados. La apuesta y decisión que hemos tomado como país hace 8 años es muy grande, de miras muy altas. Démosle entonces el contenido necesario. Luchemos a brazo por partido por conquistar los grandes ideales de justicia que permitirán a las personas confiar y aspirar a la verdad, a la paz, a la plenitud. La confianza en nuestras instituciones es fundamental para una auténtica vida democrática.
De ahí lo importante en no quedarnos donde estamos. Estas deben estar a la altura para recuperar la confianza de la ciudadanía. Concluyo compartiendo una frase cuyo autor se desconoce. Hemos de alfabetizar a aquellos que saben leer libros, pero no saben leer el dolor de los hombres. La inseguridad, la justicia, la injusticia, la impunidad y la corrupción le duelen a México. La insensibilidad del Estado lo laceran. Somos muchos los protagonistas y luchadoras por la grandeza de nuestro país. Y seguiremos firmes, con la esperanza renovada y con la certeza de que esta nueva etapa venidera en la consolidación de un nuevo sistema de justicia hará cada vez más tangibles los beneficios para cada mexicano. Muchas gracias. Saludamos la presencia en este foro del jefe de gobierno de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. Corresponde la siguiente intervención al doctor investigador Miguel Carbonell Sánchez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Licenciado Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Señores Alejandro Martí y Ernesto Canales, distinguidas autoridades del Presidium de Honor, señoras y señores. El tiempo nos alcanzó. Parecía lejana la fecha del 18 de junio de 2016 y aquí estamos, a escasos 11 días de que vence el plazo para tener funcionando en todo el país y para todo tipo de delitos el nuevo procedimiento penal basado en las audiencias orales y en la aplicación de los métodos alternos de solución de controversias. Luego de miles y miles de horas de capacitación, de cientos de foros y seminarios de análisis, de cambios legislativos de enorme magnitud, de haber invertido más de 21,000 millones de pesos, llega la hora cero, el minuto inaugural del nuevo procedimiento penal mexicano. A partir del primer momento del 18 de junio, sabremos si todos los actores estuvieron a la altura del enorme desafío que supone dotarnos de un procedimiento penal más transparente y más justo. Aunque no hace falta esperar hasta entonces para saber que algunas autoridades nos quedaron a deber. Por ejemplo, el Poder Legislativo Federal prefirió faltar a su compromiso de tener las principales leyes del nuevo sistema de justicia penal aprobadas a tiempo. No se trata de que las saquen al vapor, sobre las rodillas, apenas unas horas antes de que fenezca la vacatio legis. Simplemente no les dio la gana aprobar con suficiente antelación leyes tan importantes como la que habrá de regir todo el procedimiento para adolescentes en conflicto con la ley penal, la que regirá la ejecución de las sanciones, o por citar solamente un ejemplo más, las indispensables reformas al marco jurídico de la lucha del Estado mexicano contra la delincuencia organizada. Es una lástima que ni eso hayan podido hacer nuestros representantes populares. Tuvieron tiempo suficiente y de sobra, pero sus intereses y atenciones parecieron estar en otro sitio. Hagamos votos para que puedan remontar dichas omisiones en el periodo extraordinario de sesiones del Congreso, que habrá de empezar dentro de unos días. La reforma de nuestro procedimiento penal tiene como objetivo central reducir la impunidad, lograr un respeto absoluto a los derechos humanos, racionalizar las penas y en particular el abuso de la prisión preventiva, tener un sistema más eficiente al concentrar el poder punitivo del Estado en los delitos que más dañan a los individuos y a la comunidad, así como generar confianza ciudadana. La mayor responsabilidad recae en las entidades federativas, pues son de su competencia el 92% de todos los asuntos penales del país. Un 2% adicional corresponde a conductas de adolescentes en conflicto con la ley penal y un 6% son de la competencia del Fuero Federal. En el México plural que vivimos, hemos visto gobiernos locales muy comprometidos con la reforma penal,
otros que han cumplido a duras penas y otros más que simplemente han preferido dejar que el tiempo pase sin hacer nada para heredar a sus sucesores el problema. Cabe felicitar a estados como Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Baja California y Yucatán, que han hecho un buen trabajo implementando la reforma penal. Lamentamos el enorme rezago y la falta de compromiso que se observa en estados como Sonora, Guerrero, Colima, Campeche, Baja California Sur y Tlaxcala. Una de las piezas centrales del nuevo sistema de justicia penal son los métodos alternativos de solución de controversias. En la llamada justicia alternativa trabajan en todo el país 1,225 personas, quienes con datos de 2014 atendieron 136,115 casos en 27 entidades federativas. El 61% de esos fueron casos resueltos por mediación y el 15% por conciliación. A partir de este dato podemos comenzar a responder la pregunta de si es o no importante haber implementado bien la reforma penal. Miremos precisamente lo que nos dicen los datos. El 39% de los casos en Chihuahua fueron desahogados por métodos alternativos gracias al buen trabajo de implementación realizado, pero solamente el 0,51% fueron resueltos por la justicia alternativa en Sonora, como sabemos, el estado más rezagado en el tema. Hay otros datos que apuntan en la misma dirección. Mientras que en Chihuahua hay 18.8 ministerios públicos por cada 100,000 habitantes, en Sonora hay apenas 2.9. El promedio nacional es de 10 y es más alto en los estados en los que la reforma penal ya funciona. 16 en Yucatán, 14 en Chiapas, 12 en Morelos y en Durango. Mientras que en el sistema tradicional se resuelve 1 de cada 6 averiguaciones previas, en el nuevo sistema se resuelve 1 de cada 4 carpetas de investigación. Aunque aquí las variaciones son muy grandes, por ejemplo, 66% de carpetas de investigación resueltas en Oaxaca, ya con la reforma funcionando, contra 6% solamente de averiguaciones previas resueltas en Tabasco, sin reforma todavía. Falta mejorar nuestro diseño institucional, sobre todo para fortalecer a las defensorías públicas. 84% de ellas en nuestro país dependen indebidamente del Poder Ejecutivo en las entidades federativas. Su presupuesto representa apenas el 2% del total destinado a los operadores del sistema penal, lo que equivale para el año 2015 a 921 millones de pesos. Solamente en 6 estados las defensorías públicas tienen peritos propios. En los estados en los que ya funciona la reforma, hay en promedio 3.06 defensores por cada 100,000 habitantes. En los estados sin reforma hay 2.46. En los estados con reforma, cada defensor público debe atender 60 casos anualmente. En los estados sin reforma debe atender 174 casos. En los estados con reforma, los defensores públicos ganan en promedio 20,136 pesos. En los estados sin reforma ganan 10,744 pesos al mes en promedio. Uno de los grandes protagonistas del nuevo sistema es el llamado procedimiento abreviado. En las causas que ya se han ventilado bajo la competencia de autoridades federales, el 90% se ha resuelto mediante este tipo de procedimientos. En las entidades federativas hay muchas variaciones, ya que mientras en Baja California el 62% de los asuntos se van por procedimiento abreviado, esas cifras apenas del 17% en Guanajuato o del 21% en Tabasco. Lo cierto es que son pocos los casos que llegan a la etapa de juicio oral, lo que viene a demostrar que las salidas alternas y el procedimiento abreviado están funcionando de manera adecuada en términos generales. En el Estado de México, 1 de cada 7 causas que ingresan a su Poder Judicial termina llegando a la etapa de juicio oral. En Baja California hay un juicio oral por cada 102 casos que ingresan a conocimiento de su Poder Judicial. Menos casos llegan, por tanto, a sentencia dictada en la etapa de juicio, pero se trata de casos en los que se ventilan delitos de mayor impacto social. La sanción promedio pasó de 420 días de prisión en el sistema anterior a 679 días de prisión en el nuevo sistema. Es vital que las autoridades de las procuradurías y fiscalías del país estén bien preparadas para presentar sus casos ante los jueces, porque de lo contrario los abogados defensores les van a comenzar a ganar cada vez más casos. En el sistema antiguo, recordemos que el 93% de todas las sentencias penales en el país de primera instancia eran condenatorias. El órgano acusador tenía enormes ventajas para obtener una sentencia de ese tipo. Con el nuevo sistema, la cancha se empareja. En Morelos, el 56% de las sentencias son absolutorias y en Tabasco el 90% lo son.
Pero, por ejemplo, en Baja California, que sí ha implementado bien la reforma, solamente el 11% de las sentencias son absolutorias bajo las reglas del nuevo sistema. No se trata, por tanto, de un problema de diseño del propio sistema, sino de capacidad institucional para hacer buenas investigaciones y presentar sólidas teorías del caso. El nuevo sistema penal permite ganar celeridad en la impartición de justicia. En el anterior sistema, un proceso penal duraba en promedio 185 días en su primera instancia. Hoy los mecanismos alternativos nos permiten obtener soluciones justas en solamente 30 días. Hemos ganado también en términos de costos económicos. Cada proceso del sistema inquisitivo mixto costaba en promedio 15,198 pesos. En los asuntos resueltos mediante métodos alternativos bajo el nuevo sistema, el costo se redujo hasta un monto de 1,566 pesos por asunto en promedio. Hemos ganado también al aplicar medidas cautelares distintas de la prisión. Cada interno en nuestras cárceles cuesta diariamente en promedio 220 pesos, pero medidas cautelares distintas a la privativa de la libertad tienen un costo diario de 11 pesos en Morelos y de 40 pesos en Baja California. Gracias al nuevo sistema penal, entre el año 2008 y el 2016, unas 70,000 personas evitaron sufrir prisión preventiva. La tasa de presos en prisión preventiva ha bajado del 45% al 25% en Nuevo León y del 47% al 29% en Morelos. Señor presidente, señoras y señores, el 18 de junio no finaliza nada, por el contrario, arranca una nueva etapa de la consolidación de nuestra justicia penal. Una etapa en la que habrá que seguir haciendo esfuerzos extraordinarios y respecto de la cual todos tendremos tareas pendientes de la mayor relevancia. A partir de esa fecha habrá que trabajar al menos en los siguientes 6 puntos. Primero, informar a la sociedad del nuevo sistema y de las reglas que se aplicarán a partir de esa fecha, sobre todo en materia de prisión preventiva y de presunción de inocencia, incluyendo en ello sobre todo a nuestros amigos de los medios de comunicación. 2. Formar abogados que dominen las técnicas de litigación oral para evitar que sigan leyendo en las audiencias y que el principio de defensa adecuada sigue siendo una quimera. 3. Capacitar a funcionarios públicos para que hagan investigaciones profesionales, recaben pruebas científicas y se desempeñen con éxito en las distintas etapas del procedimiento penal. 4. Como decíamos, complementar el marco jurídico para que las reglas de funcionamiento del sistema estén claras y sean conocidas por todos los operadores. 5. Desarrollar interpretaciones jurisprudenciales para que los órganos del Poder Judicial de la Federación definan criterios de aplicación de la nueva normatividad. Y 6. Contar con mecanismos de evaluación y seguimiento de la marcha cotidiana de la reforma, casi en tiempo real. Esta puede ser la tarea que haga la CETEC cuando venza su mandato legal, lo que ocurrirá antes de finalizar el año. Nunca en la historia jurídica de América Latina se había intentado una reforma del alcance de nuestra transformación del procedimiento penal. Se suelen citar los casos de Colombia y de Chile, pero sus condiciones geográficas, su número de habitantes, la extensión de sus países y hasta su forma de gobierno, se trata de países centralistas, no federales como México, hacen que la comparación sea imposible. En el 2008 en México decidió emprender una transformación jurídica de proporciones heroicas. Nos toca ahora, entre todos, convertir tales propósitos en realidades cotidianas. No nos demoremos, la tarea no ha terminado, apenas comienza. Muchas gracias. Les invitamos que sean tan amables de ocupar su lugar. Escuchemos las palabras del ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor licenciado don Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, señores funcionarios, representantes de la sociedad civil y todos los que nos acompañan en este foro. El Foro Nacional de Seguridad y Justicia se ha convertido en un referente crítico y propositivo de la escena jurídico-penal de nuestro país.
No me cabe duda de que dentro de este foro no debe omitirse el tema del nuevo sistema de justicia penal que está a escasos días, si no es que a horas, de entrar en vigor en todo el territorio de nuestro país. Creo también que este nuevo sistema debe ser objeto de disección y análisis en las jornadas por venir, a cuyo desenvolvimiento y conclusiones hemos de estar muy atentos para que las experiencias enriquezcan y se apliquen en el ámbito de nuestras responsabilidades y competencias. Desde el año 2008, los tres poderes de la Unión y las entidades de la República están comprometidas ante el pueblo de México para cumplir con las disposiciones del Constituyente Permanente para dar comienzo y culminar una revolución procesal sin precedente ni punto de comparación en toda la historia jurídica de nuestro país. El plazo llega a su fin y hemos dado los pasos necesarios en la justicia federal para modificar una inercia poco satisfactoria de un paradigma y una instrumentación de justicia penal que ya no ha podido poner énfasis en la atención de las necesidades de seguridad y justicia en el marco moderno del ejercicio y respeto de los derechos fundamentales. Por ejemplo, en cuestiones tan sensibles como la justicia pronta y completa, así como lograr el equilibrio de derechos y potestades de la víctima y el acusado dentro del proceso o la restricción máxima de la prisión preventiva. Todas estas cuestiones significaban ya problemáticas estructurales que requerían soluciones de la misma envergadura. Las labores que hemos desarrollado en la justicia federal en estos últimos 8 años y especialmente en este año y medio reciente han sentado las bases para ellos en múltiples aspectos que han llevado al Consejo de la Judicatura Federal en pleno a crear una estructura física y humana para satisfacer la nueva justicia penal federal y por ello me permito anunciarles que ya contamos con centros de justicia penal federal en todas y cada una de las entidades federativas y juzgadores para atenderlas en condiciones óptimas. Hoy, en 28 entidades ya están en funcionamiento salas de justicia penal federal que suman en esas 28 entidades 31 centros con jueces especializados y seleccionados. Y en las 4 entidades de la República restantes, que son Baja California, Guerrero, Jalisco y Tamaulipas, estamos a punto de la puesta en funcionamiento que será no el 17, sino el 14 de junio, dentro de una semana, para que abran sus puertas 6 centros más ubicados en esas 4 entidades, además del Centro de Justicia Penal en las Islas Marías, que también corresponde a la jurisdicción federal. Desde luego, están designados para atenderlos 118 jueces de distrito que pasaron por 14 rigurosos procesos de selección y capacitación. Con ello, no solo hemos cumplido con la ley, sino que además hemos evitado e impedido, porque así lo queremos, cualquier influencia en la designación de los jueces que no sea su preparación, su capacidad y, desde luego, haciendo a un lado cualquier posibilidad de nepotismo o de designación indebida. Capacitación, además, que se dará de manera continua para elevar siempre el nivel de calidad en la actuación de los juzgadores federales. Los resultados de estos esfuerzos están a la vista y serán materia de análisis en las distintas mesas de trabajo que tendrán lugar a continuación, por lo que de momento no me detengo mayormente en ellos. Solo quiero destacar que las poco más de 4,000 causas judicializadas hasta la fecha en el sistema penal federal, en tan solo poco más de 1 año y medio, han arrojado ya experiencias suficientes como para generar interesantes reflexiones y en algunos casos ya las acciones consecuentes. Hemos
instalado además en la página web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un acceso directo en el semanario judicial a todos los criterios que ya se han estado sosteniendo en relación con este nuevo sistema y además un capítulo sobre la jurisprudencia relativa por derecho humano protegido y reconocido por nuestra Constitución. Las acciones que hemos considerado importantes son estas. Primera, que el diálogo entre los diferentes operadores es fundamental para un inicio adecuado y uniforme. Por ese motivo, hemos emprendido una intensa comunicación entre los juzgadores del nuevo sistema y los que ejercen el control constitucional a través del amparo, que se ha visto coronada con un ejercicio inédito de interlocución con los juzgadores, además del fuero de las entidades de la Federación, de manera presencial en cada una de ellas. Con ello, hemos querido extender la mano de colaboración a los tribunales superiores de justicia de los estados, para lo que ha habido, y lo reconozco, una respuesta extraordinaria. Segundo, la respuesta de los juzgadores federales en el trámite de las causas que se someten a su decisión, hasta ahora no ha sido adecuada en un contexto en que prácticamente la totalidad de los casos han involucrado flagrancia. El desafío está en mantener constante el flujo de solución de conflictos de índole penal una vez que se incrementen los procedimientos como resultado de las labores de investigación de la Policía y del Ministerio Público. Labor que desde luego los jueces solo atendemos pero no realizamos. Tercera, hasta ahora los delitos de las causas judicializadas son, diríamos, de menor entidad, pues casi el 60% corresponde a delitos relacionados con portación de arma de fuego, mientras que otro 30% se compone de delitos de narcomenudeo federal, narcotráfico, aunque por cantidades de narcóticos bajas, y especialmente robo de hidrocarburos. Aquí quiero hacer notar, por ejemplo, que en las dos salas o centros de justicia, uno en Puebla y otro en Guanajuato, es donde el número de causas es mayor precisamente por el robo de hidrocarburos. Esto tiene notables implicaciones en dos aspectos. Por un lado, que fluyan de manera adecuada los diversos mecanismos alternativos, ya que el procedimiento abreviado y la suspensión condicional del proceso están cumpliendo su misión tanto de solución como a la vez de descongestión del sistema, a fin de que el juicio como tal se reserve para un número reducido de casos, como ha sucedido ya. Por otro lado, la prisión preventiva se ha disminuido hasta poco menos del 20% en materia federal y hoy, en el nuevo sistema, menos de 1 de cada 5 imputados enfrenta el proceso en libertad sujeto a medidas cautelares. Tema de análisis es que si ese porcentaje se podrá reducir todavía una vez que empiece a funcionar la unidad de medidas cautelares para el ámbito federal, para que correlativamente el reto sea conservarlo en bajos niveles de prisión preventiva cuando se judicialicen causas con delitos de mayor relevancia, entre ellos los de prisión preventiva oficiosa, como establece la Constitución y el Código Nacional. Cuarta, desde el comienzo, nuestros centros de justicia penal federal y nuestros jueces de distrito, quiero subrayarlo, están preparados para conocer de todos los delitos del orden federal, incluidos los de delincuencia organizada, que hasta ahora no se han judicializado, ya que tenemos solo 3 causas por delitos de este tipo, uno en Guanajuato, uno en la Ciudad de México y uno en el Estado de México, de más de 4,000 causas que ya conocen los jueces especializados, lo que impide hasta ahora hacer cualquier evaluación de cómo está reaccionando el nuevo sistema, ya que en sede judicial estos delitos no han sido promovidos. Quinta, es indudable que en esta renovada esfera jurisdiccional, como acto de autoridad, como cualquiera otra, las decisiones de los jueces de proceso
son un acto de autoridad, la última palabra estará en manos de los jueces de amparo, quienes tienen la alta misión de velar porque todos los postulados constitucionales se cumplan absolutamente con rigor. Así lo ha señalado ahorita don Miguel Carbonell y Alejandro Martí, que los derechos humanos deben respetarse absolutamente. Esa es la labor de los jueces de amparo. En sus distintas competencias, los jueces de amparo son garantes de que se respeten los derechos reconocidos por nuestra Constitución y con ello realmente se castiga al culpable mediante el respeto a la presunción de inocencia y que si bien los mecanismos de solución de controversias hagan fluir el sistema, a la vez no deje de repararse el daño, de que cuando se opte por el juicio se busque la verdad mediante el esclarecimiento de los hechos, pero sin ceder un solo espacio a pruebas ilícitas. En suma, están llamados a velar por los intereses de todos los involucrados, destacadamente del imputado y especialmente, creo yo, de la víctima, pero también de los fines de una sociedad que ha apostado por un Estado de Derecho y ha depositado esta delicada tarea en los jueces, quienes ahora claramente deciden de cara a la sociedad y deben ser evaluados por virtud de las razones y de sus decisiones. El debido proceso legal no es un obstáculo ni un pretexto, es una garantía para todos y cada uno de los habitantes de este país. El debido proceso hace que las cosas se hagan bien, no por presunciones, por inferencias mediáticas o porque se cree que alguien es culpable. Mientras no existan pruebas lícitas que así lo demuestren, los jueces no podrán seguir un camino fácil de condenar a alguien por su propia apariencia. Es y ha sido una mala práctica descalificar a los jueces fuera del contexto en el que han juzgado, lo que no contribuye al interés de lograr un mejor sistema de justicia penal y haciéndolo ese juzgamiento de los jueces sin conocimiento muchas veces directo de los hechos y derechos que han estado en juego en cada caso concreto y sin percatarse de las reglas constitucionales, legales y jurisprudenciales que los rigen obligatoriamente. Reglas construidas sobre las disposiciones de la ley y de la Constitución y tras largos debates de interpretación, favoreciendo, como lo dice el artículo primero, la interpretación más favorable a la persona humana, sustentadas todo en los principios y derechos reconocidos por nuestra Carta Suprema. Por supuesto que los jueces no son infalibles. Cuando se ha demostrado que han fallado, se les ha sancionado con rigor porque no aceptamos jueces corruptos o torpes que indebidamente aplican mal la ley o que lo hacen con un sentido doloso. En el tiempo en que he estado yo al frente del Poder Judicial de la Federación, se han sancionado a 3 magistrados, a 3 jueces y a diversos funcionarios con destitución del cargo por su mala conducta. Son pocos los casos, afortunadamente, que creo que merecen dichos castigos. No se puede, de esta manera, hacer una descalificación generalizada de los jueces, porque además la calificación, la confianza en los jueces es la que le da legitimación a este nuevo sistema en el que todos ustedes y yo creemos y se ha construido para ello. Si el camino se pavimenta de acusaciones de corrupción por solo disentir de sus decisiones, pero sin razones y pruebas fundadas, lo que nos serviría inclusive para imponer las sanciones, en nada contribuirá a la legitimidad de los operadores que, al menos en el ámbito federal, constituyen el eslabón más fuerte de esta cadena que soporta lo que ustedes mismos, todos, destacados representantes de diversos sectores, confluyeron para idear, diseñar, impulsar y hacer una realidad. Este
nuevo sistema de justicia penal. Estamos por concluir la etapa de implementación con éxito gracias a la labor coordinada de todos los involucrados. Debemos seguir, y estoy seguro, continuaremos por una senda de profunda responsabilidad en la que estamos inmersos. El Poder Judicial de la Federación tiene además a su cargo la Defensoría Pública y en esto se ha especializado un esfuerzo real de darles una capacitación continua en todos los nuevos aspectos del nuevo proceso penal acusatorio. Además, los jueces, los defensores en materia federal solo pueden ejercer su función dentro de este sistema, no pueden ejercer la profesión libremente, tienen buena remuneración y una vigilancia que hace que se les evalúe periódicamente cada 3 meses para saber su desempeño. México, que no es otro sino su pueblo, su gente, hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes, exige y merece una justicia penal madura, protectora sí, pero no solapadora. La sanción que nuestras leyes determinan para quienes dañan, agravian a la sociedad, deben ser impuestas, no solo como un castigo al responsable, sino especialmente como una forma de equilibrar el orden social y restaurar la paz que se pierde por la comisión del delito, por el agravio a las personas, por el peligro que implica la conducta antisocial, buscando el equilibrio de los derechos de todos los involucrados, de todos los afectados, reconociendo que todos son igualmente importantes, que todos deben ser respetados. No tenemos duda en la justicia federal que los derechos de los acusados de un delito son fundamentales, pero no es menos cierto e incontrovertible que los de las víctimas tienen la misma importancia, trascendencia y altura humana y deben ser respetados con la misma aplicación y cuidado, responsabilidad e intensidad. De lo contrario, la decisión perdería su cualidad de verdadera justicia. Con la implementación del nuevo sistema penal, estamos en la realidad concreta, en el camino correcto para cambiar la inercia histórica que nos llega de hace siglos, que no por eso es mala, sino porque el desarrollo del reconocimiento y avance en el respeto a todos los derechos obligó a repensar y orientar un camino diferente que permita satisfacer los anhelos de una sociedad participativa cada vez más informada y más exigente. El Poder Judicial de la Federación asume y ha asumido cumpliendo el compromiso, lo estamos haciendo y no cejaremos en nuestro propósito de cumplir con el pueblo de México. Muchas gracias. Señoras y señores, escuchemos el mensaje del presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, al término del cual hará la declaratoria inaugural del octavo Foro Nacional de Seguridad y Justicia. Señoras y señores, muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes a este Foro sobre Seguridad y Justicia. En primer lugar, quiero agradecerle a Alejandro Martí, presidente de México SOS, esta amable invitación que me ha formulado para estar hoy aquí. Les saludo con afecto y con respeto. Igualmente a los titulares de los poderes del Estado mexicano, tanto al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, del Senado de la República, al señor ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señor jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a las muy distinguidas personalidades que integran este presidium, siendo parte de distintas organizaciones, de la academia, de gobiernos locales que hoy están aquí presentes. Saludo a este muy distinguido auditorio en el que fundamentalmente se encuentran aquí representantes, miembros y dirigentes de diferentes organizaciones de la sociedad civil que han enarbolado precisamente esta causa por la seguridad y la justicia.
que coinciden muchas de ustedes, de estas organizaciones, en este propósito común de lograr que en México tengamos mayor seguridad y mayor justicia. Saludo de igual manera a representantes de distintas instituciones del ámbito público, particularmente a integrantes de las policías federal y de otras instituciones o corporaciones policíacas, a miembros de la academia, abogados, a distinguidos miembros de diferentes barras de abogados y a estudiantes de diferentes universidades que participan en este foro. Señores representantes de los medios de comunicación, a quienes, a propósito de saludarles, hoy es el Día de la Libertad de Expresión y es ocasión para reiterar la permanente y amplia voluntad que ha habido de parte del Gobierno de la República por estar en favor de la libre manifestación de ideas. Felicito a todos los medios de comunicación. Saludo a la embajadora de Estados Unidos que hoy aquí nos acompaña. Pronto recibirá sus cartas credenciales, pero es un gusto saber que a quien ya conozco, antes fuera subsecretaria de América Latina del Departamento de Estado, y hoy me da mucho gusto saludarle ya hoy aquí como embajadora de Estados Unidos en nuestro país. En primer lugar, y quizá apartando un poco de lo que tenía preparado compartirles, solamente quiero fundamentalmente apuntar algunas posiciones sobre lo que aquí se ha dicho, quizás sí apartándome del mensaje que tenía preparado, pero tratando de recoger mucho de lo que aquí se ha expresado. Quiero decirles que acudo a este foro con gran entusiasmo y lo hago porque he participado en él no solo como presidente de la República, lo hice en mi carácter de gobernador del Estado de México. Al asumir que esta organización y otras de la sociedad civil tenían una enorme razón en venir impulsando un cambio de paradigma, significa un cambio de modelo en la justicia penal. Hoy queremos ir a otros ámbitos de la justicia, que no solo están en el ámbito penal, pero aquí tengo que reconocer que que estaba al amparo de un modelo seguido por nuestro país por más de 100 años, daba muestras de debilidad, de agotamiento y de incapacidad para cumplir lo que mandata nuestra Constitución, que entre los mexicanos la justicia en todos los órdenes, pero específicamente penal, fuera pronta y expedita. Y este mandato estaba lejos de cumplirse. Ni era pronta, ni era expedita, menos aún transparente y abierta. De tal suerte que hace más de 8 años, 9 o 10 años, diferentes organizaciones de la sociedad civil se plantearon el impulsar el cambio de este modelo de justicia, por hacer uno con distintas características que aquí ya se han referido. Particularmente se ha hablado de varios componentes de este nuevo modelo, que es abierto, que es oral, que es transparente, que privilegia la conciliación sobre solo el castigo, que respeta los derechos humanos, tanto del inculpado como de quien efectivamente o puede presumiblemente ser victimario o de la víctima, que es un modelo que rompe con la inercia, con el modelo con el que estábamos acostumbrados. Yo fui estudiante de Derecho hace ya varios años, un par de décadas por lo menos o más, casi 30 años, salía yo de la universidad como estudiante de Derecho. Hoy las universidades tienen que estar preparadas para formar precisamente en este nuevo modelo, porque cambia completamente el modelo que se siguió en años anteriores, en 100 años en nuestro país. Y esto impone la necesidad de hacer un cambio de cultura, de que la sociedad en general sepa que hoy tenemos un nuevo modelo de justicia que está pronto a tener plena vigencia, dejando atrás el anterior modelo a partir del 18 de junio, el viernes de la próxima semana, para dar, no por concluido, sino por iniciado este nuevo modelo con vigencia plena y en donde estarán a prueba
la eficiencia del mismo. Y esto implicará todo un proceso de seguimiento, de evaluación y de ampliación a la capacidad que tenga el Estado mexicano para implementar este modelo, que ya lo ha hecho en un primer esfuerzo, pero que aún le falta más por hacer. Falta más infraestructura, está obligado a tener una permanente capacitación de sus servidores públicos que sirven en las fiscalías, tanto federal como en las estatales, la permanente y amplia capacitación que deberán tener las policías, que no solo estarán hoy al servicio de poder aprender a quien en flagrancia esté cometiendo un delito o cumpliendo alguna orden de aprehensión, sino además de convertirse en auténticos investigadores de cada caso para aportar los elementos de prueba que se lleven ante un juez para que pueda realmente dictar justicia. Hoy, repito, se privilegia los mecanismos alternativos de solución, la conciliación, más que el castigo. Se evita que muchos que anteriormente iban a prisión preventiva hoy lo tengan que hacer o vayan, y esto se reserva para la comisión de ciertos delitos, sobre todo de alta peligrosidad. En pocas palabras, estamos ante un hecho histórico dentro de la justicia de nuestro país, ante un avance inédito de más de 100 años, de seguir un modelo o de estar al amparo de un modelo que hoy está cambiando y que está cambiando con un propósito: asegurar que en nuestro país haya efectivamente una eficaz administración de justicia, que haya justicia ante un modelo que estaba agotado. No todo el pueblo, no toda la sociedad está sometida o está enfrentando procesos penales, pero para quienes eventualmente los han enfrentado, han sido sujetos, lamentablemente, muchas de las veces, de injusticias, de vejaciones, de falta de respeto a sus derechos y de no suficiente valoración de las pruebas que se aportan. Yo creo que este paso que estamos dando es absolutamente relevante y significativo para nuestro país, porque está en favor de lograr, insisto, lo más importante, el que la sociedad mexicana pueda confiar y pueda encontrar en este modelo de justicia el que realmente se administre plenamente la justicia como lo mandata nuestra Constitución. Vivimos al amparo de nuestras leyes, vivimos bajo este Estado de Derecho y hay que reconocerlo. A veces no nos gusta ser autocríticos y más cuando desempeñamos alguna responsabilidad de orden público, pero hay que aceptarlo. Cuando las cosas funcionan mal, cuando algunos modelos están agotados y tenemos que prestar oídos muy grandes, abrir nuestras mentes, nuestros corazones y nuestros oídos a lo que la sociedad civil nos está demandando. Así lo hicieron ustedes al frente de estas organizaciones que hoy siguen trabajando y a quienes felicito ampliamente por esta perseverancia y este empeño que hoy nos permite arribar al inicio de este nuevo modelo de justicia penal en nuestro país. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue que estamos empezando? 8 años ha tomado armar todo este modelo. 8 años, un periodo de gracia que no fue solo para esperar, sino fue para preparar a las instituciones del Estado mexicano, a todos los poderes, al Poder Legislativo, que ha tenido que hacer cambios a distintas normas, quedando pendientes algunas y que estoy seguro muy pronto estarán resolviendo en el periodo extraordinario que tienen programado aquello que aún está pendiente. Lo que comprometió al Poder Ejecutivo para realmente ocuparse desde las fiscalías a que hubiese las capacidades necesarias para ser parte de este modelo. Al Poder Judicial, sin duda, para preparar también los espacios, la infraestructura, a sus jueces que habrán de trabajar al amparo de este nuevo modelo de justicia. Todo esto ha tomado 8 años para estar debidamente preparados. Sin duda, es de escuchar y de exhibir quienes han cumplido con esta tarea y quienes no la han cumplido.
Aquí hace un momento Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dio muchas cifras, algunas buenas, positivas para algunos, no tan buenas para otros, pero al final de cuentas sí exhibe, y creo que de eso se trata, en esta observancia que hoy tenemos quienes tenemos responsabilidad dentro del gobierno, exhibe a quienes se han quedado atrás y que no están cumpliendo debidamente con la encomienda y con su responsabilidad. 8 años ha tomado para que estemos preparados. El 18 de junio estará entrando en plena vigencia este modelo. Habremos de tener para entonces algún evento para dar el campanazo al inicio de este modelo de justicia penal que hoy tendremos en el país. Pero no lo podemos abandonar ni dejarlo a que vaya solo sin saber qué pasa. Requiere de una gran observación. Requiere que ustedes, y creo que así lo están demandando, lo que escuché de Alejandro Martí, sigan observando el qué pasa con este modelo, cómo se construyen las cifras que aquí Miguel Carbonell nos compartió hace un momento. Pues a partir de los resultados, de ver qué pasa en cada entidad, de ver qué pasa en el ejercicio de la Administración de Justicia y de Procuración de Justicia en cada estado, porque es ahí donde está el mayor número de asuntos penales, 92% nos estaba compartiendo. El menor número está en el ámbito federal, pero en ambos, al final de cuentas, vale la pena dar un seguimiento. Es importante que nos involucremos, así como lo hemos estado, así como se creó por mandato de la Constitución un consejo que coordinara a los poderes del Estado precisamente para darnos estos 8 años de plazo para prepararnos para implementar este modelo. Creo oportuno y me pronuncio porque tengamos también una forma de darle seguimiento y evaluación a cómo está avanzando este modelo y que exhiba con toda claridad dónde funciona y dónde no, dónde está operando de manera eficiente y dónde no. Y no solo para hacer sanción de donde no esté funcionando, sino saber por qué no funciona, para tener retroalimentación. Al final de cuentas, yo no creo que haya autoridad alguna que no quiera que funcione su modelo de justicia. Estamos obligados a que así sea. Yo quiero dejar comprometido aquí la voluntad y la amplia disposición del Gobierno de la República para seguir acompañando este esfuerzo. Lo hemos seguido haciendo, lo hemos hecho a través de la CETEC, precisamente la Secretaría Técnica, que depende de la Secretaría de Gobernación, y yo y a su titular le doy la indicación para que en diálogo con los otros poderes y con estas organizaciones veamos de qué mecanismo nos valemos, qué hacemos, si estamos de acuerdo en que ya una vez que vamos a echar a andar este modelo, lo podamos seguir, evaluar, retroalimentar a partir de las experiencias que se tenga en cada entidad y en el orden federal, y que eso nos permita enriquecer y sobre todo asegurar que el modelo funciona y funciona bien para todo nuestro país. Yo tengo ya poco que decir, solamente felicitarles ampliamente, felicitarles porque su esfuerzo no ha sido en vano, porque han sido años a través de tragedias personales, Alejandro, de una tragedia personal y que con gran valentía personal te has sobrepuesto y has decidido a través de esta organización que encabezas enarbolar esta bandera por la justicia y la seguridad de nuestro país. A partir de una tragedia, de un hecho personal que aquí has expresado, lamentablemente esta experiencia tuya la han vivido en carne propia muchos otros miles de mexicanos. Y por ellos, porque queremos vivir un país de leyes, en el que haya respeto al Estado de Derecho, porque realmente estemos dispuestos a reconocer nuestras fallas y nuestros errores y aportar soluciones para mejorar. Es ahí donde se inscribe el esfuerzo que tu organización ha llevado a cabo. Felicidades, Alejandro, felicidades a ti, felicidades a todas las organizaciones y les deseo mucho éxito en este foro que han organizado. Muchísimas gracias. Voy a proceder porque, Alejandro, a eso me invitaste, no a que hablara tanto, pero a declarar, a hacer la declaratoria inaugural de este foro y lo hago repito, con enorme entusiasmo. Al participar aquí en este foro, y vuelvo a decir, creo que ha sido valioso lo que quienes me han antecedido en el uso de la palabra, empezando por Alejandro Martí, expresaran cada uno de sus mensajes. Creo que recoge la posición, no la posición,
el enriquecimiento que se da en la óptica de quienes están en la academia, de quienes están en las organizaciones de la sociedad civil en favor de esta causa, que lo está el Estado mexicano, el Poder Judicial que ha fijado aquí también con claridad cuál es la ruta que está siguiendo y que deberá seguir para ampliar sus capacidades, solo en el ámbito federal, pero enorme responsabilidad también queda en los órdenes locales. No me extiendo más, solo les agradezco la invitación para estar hoy aquí y hoy 7 de junio de 2016 me resulta muy grato declarar formalmente inaugurado el 8º Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, haciendo votos porque sus ideas, sus iniciativas, sus propuestas nos permitan fortalecer este propósito que tenemos como sociedad, que tengamos una sociedad de derechos en la que prive el Estado de Derecho y haya justicia plena para todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Señoras y señores, es así como hemos concluido este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos mexicano, licenciado Enrique Peña Nieto. Agradecemos a todos su amable asistencia y les deseamos que tengan una excelente tarde.